Muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, les damos la más cordial bienvenida a nuestra quinta jornada del ciclo de charlas de divulgación online sobre ingeniería y sociedad. Un espacio que busca mostrar el trabajo interdisciplinario de investigación y vinculación con el medio que se desarrolla desde nuestra facultad, tanto por académicos como por estudiantes. Agradecemos desde ya la participación de quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom y por medio de nuestra transmisión en vivo en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Hoy presentaremos la charla Ingeniería y Medio Ambiente, el ruido ambiental y la planificación de las ciudades. La jornada abordará temáticas como la regulación del ruido ambiental y la planificación urbana, la evaluación del ruido ambiental para mapas de ruido y redes de monitoreo, las variables urbanísticas y la influencia en el ruido, y la dinámica del transporte en la ciudad y su consecuencia acústica. Para ello nos acompaña hoy el doctor Enrique Suárez, académico del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile, Igor Valdebenito, jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio de Medio Ambiente, el doctor Guillermo Rey, académico de la Universidad Autónoma de Chile y de la Universidad de Extremadura de España e investigador principal en colaboración con los investigadores de la Universidad Austral de Chile, Enrique Suárez y Jorge Arenas, del proyecto Fondesit, Desarrollo de Modelos de Bajo Costo para la Evaluación del Ruido Urbano, y Alexandra Montenegro, tesista del Magíster en Acústica y Vibraciones de la FCI UH. Sean todas y todos bienvenidos. Antes de comenzar, les recordamos a nuestros participantes que los comentarios y preguntas que puedan surgir la pueden realizar al final de la actividad por medio de la sección preguntas y respuestas o levantar la mano en Zoom, así como a través de nuestras redes sociales. Para comenzar la charla, el ruido ambiental y la planificación de las ciudades, invitamos al doctor Enrique Suárez, académico del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile, que nos entregará detalles sobre la evaluación del ruido ambiental por mapas de ruido y redes de monitoreo. Muchas gracias, Pedro, por la presentación y por la invitación. Voy a compartir pantalla. Si me pueden confirmar, por favor. Mientras me confirman que estoy compartiendo la pantalla. Sí, se ve bien. Perfecto. Muchas gracias. Quisiera agradecer a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, nuestra casa de estudios, por generar estas instancias de ciclo de charlas en ingeniería y la oportunidad de traer a este espacio la conversación en torno al ruido urbano, en particular hoy día con respecto a la planificación de nuestras ciudades. Y también aprovechar que soy el primero en intervenir, en agradecer la invitación, ¿cierto?, que han recibido y aceptado tanto Igor Valdebenito, del Ministerio de Medio Ambiente, Guillermo Rey, que es de la Universidad Autónoma de Extremadura en España. De hecho, Guillermo está en España en estos momentos. Y Alexandra, tesista del Magíster de Acústica y Vibraciones, por coordinar y, ¿cierto?, preparar esta charla que esperamos que sea de interés de todos. Dicho eso, la presentación o la intervención que tengo preparada de unos 10 minutos, esperaremos. Mi idea es poder abordar tres aspectos generales que den un poquito de contexto al ciclo de charlas o de intervenciones de nuestros invitados. Hablar sobre, primero, el ruido ambiental y sus riesgos, algunos conceptos que son importantes, la dimensión de este problema ambiental y dar algunos datos importantes sobre la medición de ruido ambiental desde el punto de vista de los mapas de ruido y las redes de monitoreo principalmente. Entonces, una de las cosas que nos convoca es este agente contaminante que es el ruido ambiental, y se cuentan con numerosos estudios que han establecido y demandado acciones concretas a nivel mundial respecto a investigaciones que respaldan los efectos nocivos que tiene el ruido ambiental. Es así como
muchas publicaciones de organismos internacionales como la OCDE, la Organización Mundial de la Salud, la Comunidad Europea, han establecido una serie de lineamientos y recomendaciones en torno a tratar al ruido ambiental y prevenir, ¿cierto?, los efectos nocivos que tiene, que hay muchos, como los que están ahí, y quizás una de las cosas que ha disparado muchísimo en el último tiempo las acciones son los efectos que tienen sobre el sistema o el riesgo que hay de enfermedades cardiovasculares, ¿no? El ruido está reconocido en Chile como un contaminante en la Ley de Bases del Medio Ambiente, y por eso mismo existen normas ambientales y regulaciones que tienen que ver con este tipo de contaminantes. Dentro de los factores de riesgo para la salud, nosotros hemos visto, entre otras cosas, los efectos nocivos son comparables con otros, ¿no? ¿Cuán nocivo es el ruido ambiental? Hay una comparación que es bastante útil respecto a el impacto en la salud, que es comparado con el hábito de tabaquismo pasivo, ¿no? O sea, dentro de los estudios está esta comparatividad que nos puede dar una dimensión aproximada de qué tan grave es el problema del ruido ambiental como salud pública. Y el segundo concepto que me gustaría incorporar es qué tan extendido es el problema de ruido ambiental en nuestras ciudades y en el mundo en general. Las directivas que tiene la Organización Mundial de la Salud, que tiene publicaciones desde hace ya más de 20 años en torno al ruido como problema de salud pública, ha establecido en sus últimas publicaciones datos que son alarmantes referente a la exposición o el potencial situación de exposición de las personas en las ciudades, ¿no? Y esto se basa en estudios de largo aliento, estudios que son importantes, son grandes estudios, principalmente a través de mapas de ruido u otros sistemas de vigilancia ambiental que permiten identificar los niveles de ruido a cuales están expuestas las personas. Ahora, dentro de las fuentes de ruido en las cuales nosotros podemos fijar un poco la atención, aparece con frecuencia el tránsito vehicular como la principal fuente de ruido en nuestras ciudades. Cerca del 70% del ruido ambiental en nuestras ciudades, donde está además la mayor densidad de población, por lo tanto la mayor cantidad de personas afectadas, es el agente más importante en términos de cantidad de personas. Hay otras fuentes de ruido, por cierto, muy importantes también, sobre todo por efectos que son atribuibles a la molestia, por ejemplo, como las fuentes fijas, pero el tránsito vehicular, y por eso es su importancia de la infraestructura, de la planificación que nosotros podríamos tener respecto a eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice la OMS y a nivel internacional? Bueno, primero reducir la exposición al ruido por temas normativos, etcétera. Conservar las áreas tranquilas, eso también es extremadamente importante. No solamente disminuir el ruido, sino cautivar, ¿cierto? Y cautelar aquellos espacios que no están, digamos, contaminados o que tienen niveles de ruido bajos, saludables. Y por lo tanto, en las últimas publicaciones ya se han establecido algunas recomendaciones referente a guías o valores límites, ¿no? Entonces nosotros vemos que vienen identificados por fuentes de ruido distintas y establecen ciertos valores, ciertos valores en decibeles, ¿no? Pero surge obviamente la pregunta de qué es lo que estamos midiendo, ¿no? Los decibeles son una unidad no lineal, digamos, o sea, la escala que se ocupa es logarítmica y por lo tanto sumar 50 decibeles más 50 decibeles
no dan 100 decibeles, por lo tanto dan 53. Y eso generalmente genera algún tipo de conflicto en cómo nosotros podemos entender que se está midiendo el ruido, ¿no? Entonces, tenemos factores físicos como la intensidad, la frecuencia y la duración, que son los descriptores de ruido en los cuales nos vamos a referir durante esta tarde, y otros aspectos que también son subjetivos y que son importantes, que tienen que ver con la percepción. Y por lo tanto, generalmente la normativa recoge las actividades que son más sensibles para protegerlas más, como las actividades de descanso en la noche. Entonces tenemos normativa que reconoce esta situación, y la dimensión también que vamos a tener que incorporar de a poco a futuro es la percepción subjetiva referente al entorno sonoro, concepto de paisaje sonoro. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos, el video lo pueden ver ahí en universalsonido.cl, donde hay más información referente a este tema. Y sigue existiendo entonces la pregunta de cómo podemos ver el ruido, ¿no? ¿Cómo podemos ver este contaminante que ya estamos claros que tiene algunos problemas para poder ser evaluado, ¿no? Nosotros acabamos de ver un sonómetro, ¿cierto? Con un equipo de precisión. eh, es posible utilizar otros equipos de manera, digamos, orientativa, como los celulares. Si se ocupan con micrófonos externos de calidad, se pueden tener valores que son orientativos, pero no son mediciones con un equipo como con un sonómetro. Y existen otros equipos más complejos, como las cámaras acústicas, que permiten efectivamente ver el ruido. O sea, por una serie de arreglos de micrófonos, ¿cierto? Esto se puede visualizar, ¿no? Entonces, una especie de cámara térmica que permite medir y cuantificar el paso de un vehículo, como el que estamos viendo en este caso, ¿cierto? O la emisión de otro tipo de fuentes. Ahora, a nivel ambiental, lo que se hace en realidad para poder evaluar esto es recurrir a los mapas de ruido. Y los mapas de ruido son cartografías, como la que nosotros vemos aquí, donde los colores representan los niveles de ruido promedio que están expuestas las personas en la ciudad, ¿no? Transitando por la vereda, etc., ¿no? Entonces, estos datos nos permiten, a través de colores, ¿cierto?, dar información referente a cuán expuestos estamos a este factor, digamos, ambiental que nos complica y que el cual no tenemos que cuidar, ¿no? Los mapas de ruido que se han hecho en el país, que es una línea de trabajo que seguramente va a nombrar Ivo Valdebenito, es una línea de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente. Hay una serie de mapas que se han hecho y que han permitido orientar la gestión ambiental en nuestro país en el último tiempo. Y son proyectos muy interesantes donde se recoge muchísima información, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los datos de la actualización del mapa de ruido del año 2016, ¿cierto? Un proyecto que tiene un largo aliento, es bastante importante el esfuerzo en la realización de esta cartografía, que permite entonces dar información con respecto a las personas potencialmente expuestas a niveles que no son los recomendados, ¿cierto? Sobre ciertos niveles generalmente se usan la referencia de 65 decibeles en el día y 55 en la noche. Y entonces podemos comparar ciudades, ¿cierto? Ahí aparece el caso de Valdivia, donde está ubicada nuestra universidad, ¿cierto? Valdivia es una ciudad bastante más saludable desde el punto de vista acústico que una ciudad tan grande como Santiago, ¿no? Y aparte de los mapas de ruido, entonces, la otra parte son las redes de monitoreo. Tenemos el caso de la primera red de monitoreo pública del país, que tiene el Ministerio del Medio Ambiente en su página web, y otras redes de monitoreo que se han estado estableciendo, como aquella vinculada con el proyecto Fondesit, en el cual hemos estado trabajando con el profesor Guillermo Rey. Alexandra es tesista de este proyecto, se va a referir también a su trabajo más adelante, ¿no? Y hemos estado generando, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, información para poder ver en tiempo, en un largo tiempo, por ejemplo, en un año, cómo evolucionan las distintas entornos acústicos, ¿no?
y podemos encontrar, ¿cierto?, evoluciones importantes como el comportamiento típico o un comportamiento atípico que nos da orientación también sobre los efectos que puede tener el tránsito vehicular, ¿cierto? Y la disminución de ese tránsito vehicular en ciertos puntos. Aquí tenemos el caso de una red de monitoreo, una estación que está ubicada en la calle Irarrázaval en Santiago, ¿cierto? Y se ve el efecto, por ejemplo, de una de las medidas sanitarias asociado al toque de queda, por ejemplo, en la noche, ¿no? Entonces vemos la línea azul, el comportamiento típico, y la línea verde, ¿cierto?, el comportamiento de cómo baja los niveles de ruido cuando el tránsito vehicular disminuye de manera importante. Y entonces, para ir terminando mi intervención, voy a dejar una pequeña invitación, ¿no? Nosotros tenemos una calculadora de ruido, ¿cierto?, que es una situación interesante porque vamos a hablar de ruido de tránsito vehicular. Esta calculadora lo que hace no es medir el ruido, sino dar una estimación, un cálculo a partir del flujo vehicular. Entonces ustedes pueden contar, ¿cierto? Les dejo la tarea, los que quieran asumirla, ¿cierto? No necesitan salir de la casa, pueden contar los vehículos que ven desde su ventana y podrían estimar entonces el nivel de ruido que emite esa calle del paso vehicular, ¿cierto?, a través de esta calculadora. Además pueden publicar los datos en una página web, ¿cierto?, y se georreferencian y pueden consultar datos. La idea es poder acercar al problema del ruido ambiental la escala en decibeles de un elemento o una fuente muy importante que tenemos en las ciudades, que es el tránsito vehicular, ¿no? Entonces, como para ir cerrando esta intervención, que me pasé ya los 10 minutos, dos conclusiones, digamos, para ir cerrando, ¿no? Primero, la importancia del entorno sonoro como un componente ambiental, reconocido en la legislación, ¿cierto?, y en las distintas instancias y medidas internacionales. Lo segundo es que este fenómeno físico necesitamos incorporarlo como un elemento de cómo pensamos las ciudades, que todavía no lo hemos hecho. Nosotros sufrimos de este efecto no deseado, que es el ruido ambiental, por no, ¿cierto?, ir planificando o incorporando este elemento en cómo vamos planificando el crecimiento de las ciudades, que son elementos que van a ir tocando los siguientes colegas en sus intervenciones. Así que doy las gracias, dejo ahí una lámina donde se ve un sonómetro y una cabeza binaural, donde tenemos que ir incorporando también los conceptos de calidad sonora y salud auditiva en nuestro diseño. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Suárez. Continuando con la charla, el ruido ambiental y la planificación de las ciudades, invitamos a Igor Valdebenito, jefe del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio de Medio Ambiente, quien nos explicará los alcances de la regulación del ruido ambiental y la planificación urbana en nuestro país. Muchas gracias. Si me confirmas que se está viendo mi presentación. Sí, se ve. Sí. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación. Es un agrado participar en un evento de mi universidad, en Austral. Y además poder compartir con el ámbito de la investigación esta problemática. Uno, cuando se acerca a las temáticas de ruido ambiental, uno comúnmente al principio empieza a pensar en las fuentes, en la multiplicidad de fuentes que componen el ruido ambiental. El tránsito, las fuentes fijas, las actividades locales, inclusive la misma actividad entre los vecinos. Sin embargo, bajo la premisa, digamos, y característica fundamental del sonido y del ruido, que el sonido disminuye con la distancia, uno empieza a entender que es un problema de la compatibilidad entre las fuentes ruidosas y los receptores. Entonces, llevándolo macro, digamos, llevándolo a una visión macro de una ciudad, claramente existe ahí un vínculo estrecho entre el ruido ambiental y la planificación urbana. Más aún cuando el ruido comúnmente no ha sido incorporado, digamos, en el diseño de las ciudades. Entonces nos encontramos, y vamos a ver, nos encontramos con algunas problemáticas que la política pública, en nuestro caso como Ministerio de Medio Ambiente, tiene que venir a controlar o esperando corregir.
solamente para empezar, en ciudades como Santiago, que son mucho más ruidosas comúnmente, y ciudades como Valdivia, tal como lo dijo el profesor Suárez, producto de la pandemia o producto de los toques de queda, ha habido una disminución de los niveles de ruido impresionante. En la noche, ahí ustedes ven una nota, tenemos hasta un 75% de menos ruido en el periodo nocturno. Ha sido bastante importante esa diferencia, ese efecto, digamos, que eso yo creo que es por ver alguna variable positiva, digamos, a esta situación. Pero sin embargo nos llama a pensar, y yo sé que hay ciudades que están volviendo, por lo menos en Europa, que están volviendo la reactivación, en donde se está volviendo ruido, digamos. Entonces, una de las enseñanzas que nos puede dejar esta situación es que valoremos el impacto que tiene el ruido en nuestros vidas. Solamente para mencionar, este es un informe que entrega la Agencia Ambiental Europea de febrero de este año, y solamente mencionar un punto, les voy a dejar la presentación, se las voy a enviar, pero como dijo el doctor Suárez, este problema del ruido ambiental se está convirtiendo en un problema de salud pública cada vez más importante. Inclusive el segundo punto, ustedes ven ahí, me gustaría que lo viéramos, es los objetivos de la política pública sobre el ruido ambiental aún no se han alcanzado. O sea, tenemos un desafío tremendo por delante. Como yo les mencionaba, el ruido no ha sido considerado en la planificación de las ciudades, entonces es un desafío controlar el ruido, corregirlo y proteger los lugares silenciosos. Porque tiene ya, como hemos visto, tiene impactos bastante fuertes en salud. En una ciudad conviven múltiples fuentes de ruido en el mismo territorio. Vemos una ciudad, podemos imaginarnos nuestra propia ciudad, tenemos fuentes fijas, tenemos actividades de ocio, discotecas, tenemos talleres, tenemos el flujo de tránsito, tenemos actividades portuarias, pues tenemos actividades aeroportuarias, tenemos los mismos vecinos, las fiestas, etc. Entonces, la multiplicidad de fuentes que conviven en un mismo territorio es el meollo del problema. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica bastante simple, donde la línea punteada en amarillo indica una vía, por ejemplo, una vía que tiene alto tránsito y que tiene carga de la función colectiva. Esto es un ejemplo, ¿eh? Y en algunos casos, digamos, en donde están los círculos rojos, podríamos ver una discoteca, un bar, una actividad de construcción, pero también un hospital, también un mall o también un taller. Pero imaginémonos que todo lo que está en blanco, que está achurado, son viviendas. Entonces hay una trama, digamos, hay una mezcla entre las actividades ruidosas y las actividades residenciales. Y ese es el problema. Entonces, gráficamente es súper fácil darse cuenta que el ruido ambiental es un problema de ordenamiento territorial, del orden de la ciudad. Nosotros tenemos una estrategia que fundamentalmente se basa en el ámbito regulatorio, sin embargo, tiene 4 componentes más y la otra muy fuerte es la parte de la información. En la generación de las regulaciones o de la política pública, uno debe tener una información relevante como para poder cambiar, como para poder modificar una política pública o crear una política pública. Porque se requiere, la mayor parte de los procedimientos de dictación, por ejemplo, de las normas ambientales, requieren ciertos insumos, que requieren ciertos procesos que tienen que estar cuantificados. Singular que en algún momento de la elaboración de las normas ambientales uno debe hacer un análisis de costo-beneficio. Y en ese sentido, ese es un estudio muy preciso que tiene que ver no solamente con costos, sino con el impacto de la regulación en la población. Entonces tenemos que tener muchos datos. Entonces el tema de la información y el tema de regulaciones es un círculo ahí bien interesante. Bueno, obviamente otros componentes como la difusión y capacitación y la coordinación intersectorial, vamos a ver que es muy importante en este ámbito. Vamos a comentar algunas normativas. No puse las 3 normativas que tenemos en Chile. Nosotros tenemos una normativa para buses de locomoción colectiva, tenemos una normativa para vehículos livianos, medianos y motocicletas, pero tenemos una normativa que para nosotros es bastante importante, que tiene que ver con lo territorial, y por eso la presento como un índice. Tiene que ver con las fuentes fijas. Esta es una norma que regula el universo de fuentes fijas, pero funciona de la siguiente manera. Establece límites de acuerdo
de acuerdo a zonas. Entonces, la lógica que tiene esta normativa tiene que ver con separar nuestra ciudad en 4 zonas y establece mayores exigencias en zonas residenciales oficiales y tiene menores exigencias en zonas industriales oficiales. Y también establece límites en el día y en la noche, pero esa es nuestra lógica. Entonces, aquí llamo residencial oficial, industrial oficial, y a la característica de las zonas, tienen que tener el correlato con los instrumentos de planificación territorial. Entonces, esta norma ve el instrumento de planificación territorial como un plan regulador comunal y define en qué zona yo tengo la fuente fija y dependiendo de eso es el límite. Esto no está exento de varios problemas. Los que conocemos esta norma sabemos que esta norma es ambiental, pero descansa en una normativa, territorial. Entonces, y el ámbito territorial se maneja de otras maneras que no tiene que ver con el ambiental. Entonces, cualquier cambio que existe en el IPT nos va a cambiar el límite. Entonces, ahí hay una complejidad bastante importante. Tenemos un instrumento, la Ley de Base del Medio Ambiente en Chile, hace 10 años, está implementado hace 5 años, porque desde que se elaboró el documento para cómo se procede la evaluación, este instrumento, que es la evaluación ambiental estratégica. Esta evaluación estratégica busca promover desde los inicios la incorporación de las consideraciones ambientales en las políticas. Y es obligatorio, es voluntario en el mayor de los casos, en la mayoría de los casos, pero es obligatorio para los IPT, para los instrumentos de planificación territorial. Los planos reguladores de ordenamiento territorial, los seccionales, los comunales, etc. Entonces, es este el instrumento donde uno debiera incluir los criterios ambientales, y específicamente el tema ruido. Nosotros hemos estado trabajando en algunos criterios básicos. Uno no puede establecer en detalle ni una prohibición, ni un permiso, porque eso es materia del IPT probablemente tal, pero uno debiera establecer criterios tales que la municipalidad, cuando diseñe el IPT, tenga en consideración esos criterios, y fundamentalmente es que yo lo mencionaba, que la actividad ruidosa o la fuente ruidosa no estén muy cercanas a la fuente receptora. Como mencionaba el doctor Suárez, nosotros tenemos una línea de trabajo en mapas de ruido, e insisto, esto es un medio para nosotros recabar información que pueda modificar o alterar alguna política pública. En este caso, como ejemplo, pongo el mapa de ruido de Gran Santiago, donde se obtuvieron que según los criterios internacionales, en el día hay 1.220.000 personas impactadas y en la noche 1.880.000. Bastante importante. Y otra información adicional fue que el 71% de los establecimientos educacionales están en zonas de ruido inaceptable. Este es un dato bastante importante para considerar. Si bien estos niveles son exteriores, y habría que hacer un análisis más detallado de cuál es el nivel de ruido, por ejemplo, en el establecimiento educacional adentro, digamos, en las salas de clase, ya es un dato bastante preocupante. Hemos conseguido con esta línea de trabajo de incluir los indicadores en el sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano que ha implementado el Ministerio de la Vivienda con el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable y que está manejando el Instituto Nacional de Estadística. Ustedes ven, hay un compromiso que tiene que ver con la mejor calidad del medio ambiente urbano, y dentro de varios indicadores que tienen que ver con temperatura atmosférica, que tienen que ver con varios datos, logramos introducir el tema ruido, que es porcentaje de personas potencialmente expuestas a nivel de ruido diurno y porcentaje de personas potencialmente expuestas a nivel de ruido nocturno. Este es un indicador que nosotros consideramos un logro de haberlo incluido al sistema, y se debe reportar periódicamente. Ahí tenemos una incidencia bastante práctica de lo que significó nuestro trabajo con los mapas de ruido. El año pasado también, como para hacer un complemento, elaboramos el mapa de ruido de la Ruta 5, del tramo concesionado completo, y tenemos esos datos que ustedes ven ahí. No voy a entrar en detalle. Tenemos un alto impacto de la Ruta 5 completa con las comunidades aledañas. También tenemos el impacto aquí en Santiago. Hemos estudiado aquí en Santiago el impacto del aeropuerto, del Arturo Merino Benítez. También
tenemos el detalle, y como les digo, para eso nos sirve los mapas de ruido, nos sirve para tener la información dura y para ir, a los tomadores de decisión y tener la posibilidad de cambiar la política pública o interceder en que el ruido sea una variable a considerar. En eso estamos. Como mencionaba Enrique, nosotros tenemos del año 2018 una red de ruido. Tenemos, ahí ustedes ven algunos niveles, tenemos mucha información. Estamos ampliando desde este año, de 7 estaciones, estamos ampliando a 10 estaciones en la región metropolitana y vamos a establecer 2 estaciones de monitores en Valparaíso y 2 estaciones de monitores en Concepción. Entonces la idea es que podamos medir en alguna ciudad más allá de nuestra capital. Pero la cantidad de información que vamos a tener en el mediano plazo, hay que procesarla, es mucha información, pero hay que tenerlo. Esta información es súper útil y también lo hemos conversado con el doctor Guillermo Rey y el doctor Enrique Suárez. Para nosotros el ámbito, la academia, digamos, el insumo que nos entregan estos proyectos de investigación es la única forma de poder interceder en algún momento en la política pública. Ahí tenemos los datos gráficos de las 7 estaciones del periodo noviembre de 2018 al noviembre del 2019, un año. Mucha información, hay mucho que podemos analizar. Si ustedes ven, no sé si se fijan en el efecto del toque de queda en el estallido social que ustedes ven ahí, no sé si se ve el cursor, ¿se ve el cursor? Yo pongo ahí, ¿se verá? ¿Se ve el cursor? ¿Aquí cámara así? Sí, se ve. Ahí se ve claramente el impacto del toque de queda en los niveles presentes. También tengo aquí un mini video, estos están disponibles, los gráficos y los videos están disponibles en la página web del Ministerio de Ruido, mma.gov.cl, donde claramente uno puede ver los peaks y los downs, digamos, de los periodos y eventualmente ahí destacar este espacio, digamos, que es bastante singular, que es un hoyo, digamos, bastante singular que tiene que ver con el toque de queda en el estallido social. ¿En qué estamos? Como yo le mencionaba, estamos con todos estos antecedentes que hemos obtenido, principalmente con el estudio del mapa de ruido de la Ruta 5 y del análisis de lo que está pasando en el aeropuerto. Esta es una imagen, fíjense, del aeropuerto supuestamente nuevo, que este es el aeropuerto que vamos a tener en Santiago. Varias pistas. Si bien se aprecia un poco más por más modernidad, imagínense la cantidad de vuelos que van a haber y el impacto que va a tener en la comunidad cercana. Entonces tenemos que prever. Y ahí estamos en coordinación bastante fuerte, estamos iniciando las conversaciones con el MOP, con el MIMBU, obviamente, y con la DGAC, que tiene que ver con la aeronáutica civil. Y obviamente en la implementación de las medidas. En el estudio del mapa de ruido de la Ruta 5 están las medidas para todos los tramos, inclusive hay un análisis, un muy buen estudio, un análisis que tiene que ver con el costo de las medidas. Así que tenemos toda la información y esperamos tener un buen éxito en la gestión. Finalmente, darle las gracias y recordarles que toda la información está en nuestra página web, ruidomma.com.cl, y desde hace poco tenemos Instagram. Gracias. Muchas gracias, Igor. A continuación invitamos a Alexandra Montenegro, quien es tesista del Magíster en que trabaja con mapas de ruido. Alexandra nos va a explicar un poco cuál es la dinámica del transporte en la ciudad y su consecuencia acústica. Hola, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Se ve todo bien, cierto? Sí, se ve bien. ¿Se escucha bien igual? También. Ya. Bueno, yo les voy a contar un poquito de como la continuación de todo lo que ha hablado Enrique Suárez e Igor, que se va a centrar un poquito más como en
en el tema del transporte y cuáles son como las oportunidades quizás que yo he visto en esto de la tesis para incorporar el ruido en la planificación de las ciudades. Bueno, como dijeron, soy tesista del magíster en acústica y vibraciones. Y las preguntas las pueden poner al final o después hablarme por cualquier medio. Los contenidos de mi presentación son sobre un poco del contexto urbano, que es lo que yo considero, o para hablar sobre esto, sobre qué es el contexto urbano, la planificación del transporte, también como a un nivel general, el análisis urbano también a un nivel general, y un concepto que a mí me parece súper importante, que es con el punto 4, que es la planificación sonora urbana. Entonces, dentro del contexto urbano, podemos considerar que la ciudad como un elemento como básico, y esta ciudad se comprende de elementos de la forma urbana, que son como las cosas que hay en la ciudad, que no tienen vida, pero que nosotros las instalamos, y las personas, que somos los que caminamos, los que utilizamos nuestro vehículo particular, nuestra bicicleta, transporte público, etc. También parte del contexto urbano es conocer un poco de cómo se mueven actualmente las ciudades y por qué es importante un concepto que se llama de sostenibilidad urbana, que también considera el ruido directa e indirectamente en algunas guías internacionales. Nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra actividad urbana genera un montón de contaminación, además de la acústica. Entonces, la contaminación acústica igual tiene que convivir con otros tipos de contaminación que parte de ellos también son generados por nuestra propia actividad. Y en el futuro vamos a ser más personas en las ciudades. Eso está como que se ve mucho y se estudia harto. Tiene mucho que ver con lo que hablaba Igor anteriormente, de por qué es tan importante que se haya incluido el ruido en estos indicadores de ruido que él indica en la página del INE. Dentro de la planificación de transporte, hay que entender como algunas cosas muy básicas que cómo se planifica. Se planifica en base a análisis económico, pero no tomando como el análisis económico en sí, o sea, igual se considera los costos, pero la idea es como que existe una demanda de transporte, que es lo que la gente necesita para poder moverse para sus actividades diarias. Ahora con el COVID no nos estamos moviendo mucho, pero en la normalidad uno necesita moverse todos los días, tiene que ir al trabajo, tiene que ir al colegio, tiene que hacer las compras, y esa demanda existe, y esa demanda se determina por las actividades de las personas. Y lo que hace la planificación del transporte intenta como ofrecer para obedecer esa demanda y buscar un equilibrio entre lo que la gente quiere y lo que le podemos dar para que no generen otro tipo de problemas como la congestión o otras contaminaciones, y genera estos modelos modelos matemáticos que se tienen que calibrar para cada contexto. El modelo básico de la planificación de transporte es un modelo que se llama como modelo de las 4 etapas, que utiliza información demográfica de las personas que viven en el entorno, información también del entorno urbano, y lo divide en 4 pasos que tienen que ver también con estas encuestas de origen y destino. En realidad, para hacer estos modelos, los planificadores de transporte necesitan un montón de datos, Y mucha parte de esos datos, según lo que yo he visto, no han sido tan explotados como podrían serlos, muchas veces por falta de acceso, no en el sentido de acceso de que no exista la información pública, sino que el formato donde está esa información de repente es un poco engorroso trabajarla desde la investigación, desde otras especialidades. Y por parte del análisis urbano, tenemos otro enfoque. Por ejemplo, acá el análisis como de la planificación de transporte utiliza la información de las personas, pero no se fija más allá como de realmente cómo se mueven, porque esa es una escala muy grande. Entonces debe ser demasiado caro hacer un estudio muy específico, como por una calle o una esquina, por ejemplo. Pero el análisis urbano sí considera eso, y
Me gustaría destacar un poco el trabajo que se hace acá en la UACH, en el Magíster de Arquitectura y de Urbanismo, que ellos crearon una metodología que recoge un montón de metodologías extranjeras y las pone como en un contexto más como más abordable, por así decirlo, y define todas estas metodologías para evaluar el entorno urbano y en realidad evalúa más que nada como la experiencia urbana de las personas. Entonces, en base a todo lo anterior que les mencioné sobre el transporte y el análisis urbano, me gustaría como hablar de esto de la planificación sonora urbana y cómo ha sido como una reflexión que he tenido en base a mis conocimientos sólidos de acústica y ciertos conocimientos que he podido adquirir gracias a la tesis y algunas pasantías que hice, o sea, una pasantía que hice y unos ramos que tomé en este magíster de arquitectura, es que el problema del ruido de la ciudad depende de la escala de planificación. Eso es como muy importante dentro de todo este tema. Y que a gran escala podemos utilizar las herramientas de planificación de los sistemas de transporte, que eso ya existe y todas las ciudades lo tienen, y a escala humana, que son herramientas de análisis urbano, que lamentablemente no todas las ciudades lo tienen, porque tampoco es una exigencia, y en estos instrumentos de planificación territorial no se consideran, sino que consideran otros aspectos. Entonces, ¿cómo incluir actualmente, o sea, con la información que ya existe y no irse como a desarrollar algo que quizás demore mucho tiempo? Sería también incluir al ruido urbano por escalas. Por ejemplo, a gran escala se puede estudiar un poco la infraestructura de transporte y se pueden identificar problemas. La identificación de estos problemas no van a ser tan precisos como los mapas de ruido que explicaba el profesor Enrique Suárez, pero pueden dar algunos lineamientos de cómo quizás planificar esos procesos o otro tipo de cosas para otros especialistas que de repente les importa el tema del ruido, pero sienten que es un poco difícil. Entonces, quizás mirando esto que ya existe, dándole una vuelta, se puede llegar a algo. Y esto de a gran escala se puede incluir un enfoque con límites que tiene que ver con la contaminación acústica. En cambio, a escala humana, el enfoque es distinto, porque si a gran escala identificamos un problema en una cierta macrozona de una ciudad, después vamos al análisis como a escala humana, que bueno, hay problemas, sí, ya, pero eso en realidad le molesta a la gente porque el ruido es una de las externalidades de la planificación, pero también hay otras, y también hay otros beneficios. Entonces ahí tiene que haber como un estudio un poquito más como específico, y ahí se puede utilizar un poco de analizar el tema de los usos de suelo, si realmente los usos de suelo de los IPT obedecen a la actividad real de la gente, si es que son adecuados y un montón de otras cosas. Y también ahí se puede analizar, como les decía, como la interacción del problema del ruido con otros problemas o con otras cosas que a la gente le gusta. Y ahí también es donde se puede hacer como el enfoque dentro de la variable acústica, más allá que de contaminación acústica, sino que de paisaje sonoro, que es un tema como un poquito más subjetivo y que afortunadamente estos últimos años ha tenido muchos avances científicos donde uno puede guiarse y crear cosas bien interesantes. Y eso, así que cualquier pregunta nos pueden escribir. Igual quería agradecer a Innovin, que todas estas cosas que le hablé las aprendí gracias a una beca que me gané, que fue una pasantía, y también al proyecto donde me invitaron, el doctor Guillermo Rey y el profesor Enrique Suárez. Y cualquier cosa pueden escribirme a mi correo, si es que queda otra duda o quieren conversar al respecto. Muchas gracias, Alexandra. Un aspecto no menor es el trabajo que se desarrolla por considerar las variables urbanísticas y la influencia en el ruido como elementos importantes de la planificación de la ciudad. Bien lo mencionaba Alexandra. Sobre esto nos entregará detalles el doctor Guillermo Rey, académico de la Universidad Autónoma de Chile y de la Universidad de Extremadura de España, e investigador principal, en colaboración con los investigadores de la Universidad Austral de Chile, Enrique Suárez y Jorge Arenas,
del proyecto Fondesit, Desarrollo de Modelos de Bajo Costo para la Evaluación del Ruido Urbano. Doctor Rey. Hola, encantado de participar en esta charla. Voy a intentar compartir pantalla y espero que todo vaya bien. ¿Está ok? Sí, perfecto. Bueno, yo voy a continuar en la línea de exposición que ha hecho Alessandra, tratando aquellas variables urbanísticas o la relación del urbanismo con el ruido. Realmente el problema del ruido ambiental o el ruido asociado a las ciudades no puede ser tratado o considerado si no tenemos en cuenta esos factores que están alrededor de la planificación urbana. Y hay algunas de las cosas que, aunque inicialmente no se tenían en consideración dentro de la acústica ambiental o dentro de la física acústica, después se ha visto que son importantes tenerlas en cuenta si queremos que todos estos modelos desarrollados o mapas de ruido son importantes si no se tienen en cuenta esos aspectos urbanísticos. Por lo tanto, en primer lugar, bueno, he hecho un esquema de lo que se va a tratar la exposición, espero no pasarme tampoco de los 10 minutos. En primer lugar, voy a hablar un poco general de aspectos básicos del urbanismo para después tratar diferentes aspectos dentro de él, como son los tipos de vías urbanas, los equipamientos urbanos, los espacios verdes y la parte de edificaciones, cómo se relacionan todos estos componentes urbanos con el ruido. Dentro del urbanismo, siempre todas aquellas personas que nos hemos dedicado a hacer medidas sonoras en la calle, cualquier peatón, cualquier residente nos pregunta ¿cuánto ruido hay aquí en esta calle? Seguro que hay menos ruido que en otra calle de la misma ciudad o mucho más claro cuando estamos evaluando alguna ciudad pequeña, como puede ser Talca o puede ser Valdivia, te dicen que claro, que en Santiago, en otras ciudades de mayor población, pues hay mucho más ruido. Y en parte no le falta razón. Realmente en estudios que hemos hecho de diferentes ciudades internacionales se ve que hay una relación clara entre el aumento del nivel sonoro con el tamaño de la población. Es decir, que la propia población percibe que las grandes ciudades o las grandes aglomeraciones pues hay más ruido asociado. Pero también hay otros aspectos importantes como es la extensión de la ciudad, la superficie que ocupa la ciudad. Si relacionáramos la superficie de la ciudad con el nivel sonoro, vemos que también aquellas ciudades que tienen más extensión están relacionadas con el aumento del ruido global. Incluso esa variable de superficie está más relacionada que incluso que la población. Por lo tanto, nos da una información de que aquellas ciudades que crecen en extensión, el aspecto del tráfico rodado o de los sistemas de transporte, ahora están más distantes de las zonas de interés, de los lugares de trabajo, necesitamos utilizar los autos para poder desplazarnos. Y ya mis compañeros en las exposiciones anteriores han mencionado una y otra vez que el tráfico rodado pues, es una de las principales fuentes o la principal fuente de ruido en todas las ciudades. Por lo tanto, es un problema que se plantean los urbanísticos o las personas arquitectos urbanísticos que hacemos una ciudad en extensión, hacemos una ciudad en altura, incluso, por ejemplo, por poner una referencia, Edward en su libro de Triunfo de las Ciudades decía que era mejor ciudades que crecen en altura en torno a un ascensor que ciudades tan extensas que tenemos que utilizar automóvil. De alguna manera él estaba preocupado de que los problemas que genera el tráfico rodado, los automóviles, no solo la contaminación química que se ha conocido tanto, sino también contaminación acústica y otros problemas ambientales. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta de que los aspectos urbanísticos son importantes para tratar el ruido. Por ejemplo, cuando hacemos un mapa de ruido o cuando analizamos las diferentes partes de una ciudad, vemos que el ruido no es el mismo en todas las partes de la ciudad. Por eso hacemos estos mapas de ruidos que se utilizan diferentes colores que de alguna manera queremos representar cómo variar esa intensidad sonora en diferentes partes. Si utilizamos un estudio, los resultados de un estudio que se realizaron en Talca, utilizamos diferentes clasificaciones de vías, por ejemplo, utilizada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, podemos ver que aquellas vías de menor uso, la de utilización local, con respecto a las troncales, vemos cómo el nivel sonoro va aumentando progresivamente. Es decir, aquellas vías que la gente o la población utiliza más, hay mayor nivel sonoro.
Si utilizamos otro tipo de clasificación utilizada por el Laboratorio de Acústica de la Universidad de Extremadura, donde clasifica las vías según su funcionalidad, las de tipo 1 serían las vías que dan acceso a las ciudades y las de tipo 5, por poner dos extremos, son las vías residenciales, ¿no? Vemos cómo aquellas que son más importantes para la población registran mayores niveles sonoros que las vías residenciales. Es decir, que esos tipos de vías urbanas ya de alguna manera nos están dando información que depende de la función que tengan, van a registrar diferentes niveles sonoros. Pero si lo vemos mejor de una forma gráfica, he puesto ejemplos de una categoría 1, 3 y 5. Podéis ver en Talca como la 2 norte, la categoría 3 son vías de acceso a lugares laborales, las 6 orientes, o la categoría 5, una vía residencial, la 5 norte. Solo con la propia imagen he intentado que no salieran muchos automóviles en movimiento. Podemos ver que ya solo la estructura urbanística que conlleva, a cualquier persona que le preguntáramos cuál de ellas considera que va a tener mayor nivel sonoro, seguro que seleccionaría la categoría 1, la 2 norte. Por el número de carriles, por la infraestructura que hay. Es decir, que ya la información urbanística nos está dando información del ruido. Lo mismo si hacemos el estudio que se presentó recientemente el año pasado en un congreso internacional, un estudio de Valdivia, que podemos ver cómo también el nivel sonoro registrado en diferentes tipos de vías también, en función de su uso, va variando. Si lo vemos gráficamente, de nuevo, nos vamos a una de las vías principales, por ejemplo, Picarte, y lo comparamos con otro tipo de vía residencial, por ejemplo, Calogan de Water, y podemos ver cómo hay características urbanísticas que una persona puede decir que estaría seguro que la categoría 1 va a tener mayor nivel sonoro. Es decir, hay una cierta información asociada a las características urbanísticas que nos puede dar información de los niveles sonoros. Efectivamente, la principal variable que hasta ahora se ha tenido en cuenta en los estudios y la principal fuente de ruido y que modelizamos es el tráfico rodado, es decir, el flujo de vehículos, los tipos de vehículos y la velocidad. Realmente los modelos que se utilizan son los principales factores que nos dan esos niveles de ruido. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que hay otras características urbanísticas que hay que tenerla en cuenta para la hora de tomar medidas de mejora o de prevención. Y todo esto pasa por el urbanismo. También en Santiago, si ponemos un ejemplo de algunos datos que se obtuvieron cuando se hizo el mapa de ruido de Gran Santiago, de las medidas de corta duración, que se utilizó la estratificación propuesta por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, podemos ver también cómo el nivel sonoro va variando de las vías expresas a locales, ¿no? Incluso si utilizáramos las definiciones que aparecen en el MIMBU, podemos ver que hay diferentes características en esa definición de los tipos de vías que nos está dando información urbanística. Por ejemplo, la anchura de las calles o la anchura de las vías. Si, por ejemplo, comparamos datos de diferentes ciudades de Ecuador, de Chile y de España y comparamos la anchura de la vía con respecto al nivel sonoro, podemos ver que hay una relación entre cuanto más anchura, más carriles, mayor flujo, como los niveles sonoros aumentan. Es decir, que puede ser una variable importante a la hora de introducirla en un modelo para calcular el nivel de ruido. También en Talca hicimos un estudio aún mucho más amplio donde registramos diferentes características urbanísticas. Este estudio también se presentó en el Congreso de 2019 en Madrid, en Internoise, un congreso internacional, donde nuestro expositor fue el profesor Enrique Suárez. Pues en él vimos como un conjunto de características urbanísticas relacionadas con las vías urbanas, la longitud, número de carriles, anchura de la vía, otros como por ejemplo número de semáforos, pero no solo características de las vías urbanas, sino equipamientos urbanos como pueden ser tiendas, restaurantes, colegios, industrias. Veíamos que en los modelos que introducíamos estas variables, el aumento de estas variables supone un aumento del nivel de ruido. Es decir, de alguna manera los habitantes de una ciudad se desplazan a diferentes partes de ella en función a lo que van buscando, ¿no? A esos centros de interés. Por lo tanto, esos centros de interés también pueden ser fuente de información para saber los niveles sonoros que tienen determinadas zonas de la ciudad.
Otro de los equipamientos urbanos y que se utiliza mucho actualmente son la elaboración de espacios verdes o creación de parques, porque como bien decía tanto el profesor Enrique como Alessandra, no solo nos importan los niveles sonoros, también cada vez más importante la calidad acústica. Ahora bien, en las ciudades, como sabemos, el área es limitada para construir y a veces, aunque quisiéramos un espacio verde de grandes dimensiones, es complicado. Entonces, te planteas la pregunta si crear espacios verdes de grande extensión o espacios verdes de pequeña extensión. En un estudio que hicimos en una ciudad española, nos dimos cuenta que haciendo medidas sonoras en diferentes tipos de áreas verdes, veíamos que los niveles sonoros no eran tan diferentes de un parque como de otro. Es decir, que es una buena noticia, es decir, que no siempre tenemos que construir un parque de grandes dimensiones para cumplir unos determinados niveles. Ahora bien, normalmente estos parques también se utilizan para desarrollar diferentes actividades. Por ejemplo, actividades hoy en día tan importantes como es andar, que sobre todo para aquellas edades avanzadas. Incluso tanto los parques de una determinada extensión como otra pueden ser utilizados para esa finalidad. Ahora bien, para actividades como relajación o actividades deportivas como el correr, necesitamos una mayor extensión de los parques. Por lo tanto, eso es también un equipamiento urbano a tener en cuenta dentro de las ciudades y que nos puede aminorar o mejorar la calidad calidad acústica de las ciudades. Por último, también voy a hablar también de algunos factores que también hay que tener en cuenta en las ciudades y que a veces pasan desapercibidos, que son los propios edificios, son propias superficies reflectantes, incluso otros obstáculos que pueda haber dentro de las ciudades. Sobre todo en aquellas áreas donde los edificios crecen en altura o las calles son demasiado estrechas. Podemos ver que esas reflexiones pueden acrecentar los niveles sonoros, o incluso cuando elaboramos un modelo o un mapa de ruido pueden variar los niveles de ruido en función de la localización donde tengamos el sonómetro y hay que tener en cuenta. Aquí pongo un ejemplo de dos medidas realizadas próxima a la fachada de un edificio, alejada a unos 3,5 metros de la fachada, y podemos ver que hay unas diferencias solo por la propia reflexión de la fachada. A veces, si no tenemos en cuenta esos niveles, podemos estar infravalorando o subestimando los niveles que están recibiendo las fachadas. Y realmente la fachada es donde se encuentra la población y es la que va a percibir esas medidas que van a ser para su mejora de la calidad. También hay otros factores importantes dentro de las ciudades y que son cada vez más numerosos, que son las líneas de estacionamiento, los aparcamientos. Es complicado en un mapa de ruido, cuando se hace un modelo, de situar todos los elementos que nos encontramos en la ciudad. Pero hoy en día sabemos que las líneas de aparcamiento son muy comunes. Y aquí tenéis un ejemplo de un estudio que hicimos en Coimbra, en Portugal, donde solo lo hicimos con modelización, utilizando el nuevo software que hay propuesto a nivel europeo y para tráfico rodado, que es el Gnosos, y vimos cómo localizando una línea de vehículos estacionados de forma paralela a la vía, podíamos ver cómo la diferencia entre los niveles sonoros de las fachadas podía ser superior a 5 decibelios. Por lo tanto, puede ser que todos estos obstáculos o todas estas partes de la ciudad, si no se tienen en cuenta, puede ser que al final los niveles sonoros pues no sean los reales que estamos percibiendo. Y con todo esto, en primer lugar, agradecer tanto a la Universidad Austral la invitación de esta charla, de intentar transmitir, bueno, todo ese faceta que tenemos los investigadores para luchar con este contaminante. Y, bueno, en primer lugar, agradecer también al Fondo de Financiación que nos ha permitido realizar estos estudios y a todas las entidades, tanto patrocinadoras como colaboradoras, la Universidad Autónoma de Chile, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Extremadura y el Ministerio de Medio Ambiente, que nos ha ayudado para todas las gestiones, todas las autorizaciones, y ha sido muy importante para desarrollar nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rey, por la presentación. Precisamente con esta presentación invitamos a que nos planteen sus preguntas e inquietudes por medio de la sección preguntas y respuestas de Zoom, o levantar la mano si quieren hablar, y así también como a través de nuestras redes sociales. De hecho, precisamente en YouTube ya tenemos una pregunta y las voy a leer.
Víctor González nos pregunta, ¿en qué escala entraría el uso o estudio de áreas verdes para la mitigación de ruido mitigación de ruido en el impacto de la contaminación en estas áreas? Dice. ¿En qué escala entraría? Sí. La plantea de forma abierta. ¿Se refiere como a la escala, como gran escala humana, o otro tipo de escala? No lo sé. La pregunta dice, ¿en qué escala entraría el uso o estudio de áreas verdes para la mitigación de ruido ambiental en el impacto de la contaminación? Bueno, realmente hay una mezcla. Claro. Las áreas verdes realmente tienen la función tanto de mitigar como mejorar la calidad acústica. Mitigar en el sentido de que, bueno, pues ese espacio donde no hay estas principales fuentes de ruido, como considera el tráfico, es lo que hace que estamos alejados de esa fuente, ¿no? Es el principal fuente. Después, la calidad acústica que tenemos en las áreas verdes, es decir, en las zonas urbanizadas, el análisis espectral o las fuentes son relacionadas con industria, tráfico, mientras que el espectro de una zona verde es totalmente diferente, donde hay pájaros, donde hay otra fuente que el ser humano en sí, eso le produce mayor bienestar, mayor calidad y creo que es una de las medidas que actualmente muchas de las ciudades en torno a todo el mundo están tomando porque, bueno, ya no solo por el tema acústico, sino también el tema ambiental, el tema de regulación de temperatura y el tema de que, bueno, de que parece que en la ciudad estamos encarcelados en bloques de edificios y eso psicológicamente al ser humano también le afecta, ¿no? Sí, precisamente Víctor González precisa un poco más su pregunta y dice que está dirigida a Alexandra y se relaciona con el impacto de la contaminación en las áreas verdes, digamos. Claro, quizás para determinar cuáles serían las áreas verdes que podrían tener problemas sin saber anteriormente, sería, claro, en la escala grande empezar a ver cómo funciona el ruido, en este caso del transporte, según lo que yo propongo, y después ya identificadas estas áreas verdes que pueden tener problemas, verlo de la escala más humana, que ahí tiene que ver con lo que hablaba Guillermo. Perfecto. Polibio Chiaragua, participante acá a través de Zoom, consulta, ¿cuál es la patología más recurrente por el impacto sonoro? Quizás puedo aportar un poco en esa pregunta. Hay que diferenciar sobre de los efectos del ruido en las personas. Hay que diferenciar algunos efectos que son masivos, ¿cierto? Y otros que son más bien agudos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tránsito vehicular, que es lo que hemos hablado particularmente en este ciclo de presentaciones, la molestia y la interferencia en el sueño son los efectos principales, ¿no? Sobre todo en el periodo nocturno, ¿no? Está reconocido, digamos, el efecto nocivo del ruido ambiental sobre la calidad del sueño, ¿no? Sin embargo, no hay que dejar de mencionar de que hay otro tipo de fuentes o eventos en el ruido de tránsito vehicular, como los bocinazos, como otro tipo de ruidos o fuentes de ruido permanentes asociados a ciertas actividades, como las actividades de construcción, los talleres, las industrias, que por ser una actividad permanente y con un ruido, digamos, bastante localizado, sí generan otros efectos que son asociados al estrés, ¿no? Entonces, si bien nosotros habitualmente pensamos que el ruido tiene un efecto sobre el sistema auditivo, que es por donde lo percibimos, ¿no? Al ser un factor estresante, interfiere en nuestra salud en su conjunto, ¿no? Y por lo tanto no hay que subestimar, ¿cierto? O clasificar los efectos del ruido solo con efectos auditivos que sí existen y también son de preocupación, sino que al ser un factor estresante, hay un montón de reacciones en nuestro cuerpo que se ven, producto del estrés, que se ven alteradas, ¿no? Entonces, si hablamos de efectos masivos, la molestia, ¿cierto? Y la interferencia en el sueño, por eso es tan importante estudiar el ruido en los horarios de descanso, pero también hay otros efectos asociados sobre todo a fuentes puntuales que tienen componentes tonales o tienen componentes de ruido de impacto,
que son mucho más dañinas desde el punto de vista de la salud de las personas. Víctor Jaime, participante también a través de Zoom, consulta, ¿por qué los arquitectos y urbanistas siguen diseñando los espacios públicos con muy poca superficie blanda? Se refiere a pasto, tierra, y lo planifican con el modelo europeo de la plaza, explanadas con materiales duros, que no contribuyen precisamente a la mitigación del ruido. Abierta. En ese caso, yo creo que quizás la pregunta podría ser para un urbanista más que para nosotros que estamos intentando... Sí. Víctor, yo me pregunto lo mismo. Bueno, una de las razones justamente de plantear el título de este ciclo de charlas es cómo poder invitar, ¿cierto?, a tratar de solucionar este problema que nos afecta a todos, pero que la solución también somos todos parte de la solución, ¿no? O sea, primero somos todos potencialmente fuentes de ruido, ¿no? Y han salido varias noticias en esta época, ¿cierto?, que ha aumentado el ruido al interior de las viviendas y los departamentos, ¿cierto? Y estamos mucho más atentos y más afectados por ese tipo de ruido al estar confinados, digamos, ¿no? Pero también la planificación de las ciudades, no quiero defender a los urbanistas, pero no es solamente la responsabilidad urbanista, somos muchos los que tenemos una incidencia en cómo vamos creciendo como ciudad. Y lo que pasa lamentablemente en nuestro país es que el ordenamiento territorial va llegando tarde a cómo se va desarrollando la ciudad. Entonces, el sector privado también tiene una responsabilidad muy grande. Las empresas constructoras, quienes diseñan los complejos habitacionales, deberían incorporar estos criterios para buscar espacios auditivos saludables. Estamos hablando de la salud de las personas, de todos nosotros, ¿eh? Entonces, todos tenemos algo que decir. Por supuesto que se refleja esta queja o este anhelo, es que quienes tienen la responsabilidad en primera línea de dibujar, ¿cierto?, o de diseñar hacia dónde vamos a crecer como ciudades, ojalá lo incorporen, ¿no? Si está si está sobre la mesa, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Buscar el crecimiento armónico de las ciudades. Sí, yo quería complementar muy bien, comparto completamente lo que dice Enrique. Solo añadir que nosotros, por la experiencia de conversar o tratar de conversar con arquitectos o urbanistas, claramente, como dice Enrique, la definición de la planificación urbana tiene que ver con muchos factores, no tan solo ruido dentro del medio ambiental, pero tampoco, no solamente la variable ambiental. Entonces, por eso yo comentaba en mi presentación de que una de las maneras con las que hemos llegado a tener éxito tiene que ver con la información del impacto, de cuánta gente está impactada, y datos así, datos duros, digamos. Y con esa información nos acercamos al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y por eso logramos que los indicadores están puestos ahí, que, como les digo, parece, si bien es el punto de partida, espero que en algún momento, 10, 20 años más, podamos tener alguna muestra de cómo hemos avanzado. Pero sin duda también es un desafío conversar empezar a tratar de cómo lo digo de forma simple, conversar en el mismo idioma que ellos hablan, tener la información que ellos necesitan. Nosotros de repente muy, muy equivocadamente nos acercamos muchas veces al MIMBU de forma de imponer, digamos, de que debían hacer algo. Esto es una infidencia, estamos en confianza, en estos 100 personas estamos en confianza. Entonces, pero nos dimos cuenta claramente que cada ministerio o cada sector, como todos los sectores, público y privado, tiene su función en la sociedad, y debemos de alguna manera negociar y coordinar este engranaje que nos va a llevar a tener mejores ciudades. Sí, precisamente. No hay nadie que tenga la solución, digamos. Precisamente Nicolás Paravich desde Facebook nos consulta. Él es arquitecto y con conocimientos urbanos, y habla de cómo se puede precisamente incorporar todas estas observaciones en mejorar el manual de aplicación de la reglamentación acústica en edificaciones del MIMBU. Bueno, esa es una de las maneras que hemos estado conversando ahí. Y también en carretera existe un manual, hay varios documentos donde debemos incidir,
pero como les digo, el éxito de la incidencia tiene que ver con la información dura. Y si esto está pasando, más encima nos ha pasado con el MOP y el mismo con el que hemos estado conversando, es que hemos logrado que se den cuenta del problema que existe, pero también del problema que va a existir. O sea, hay un problema que hay un problema actual, pero también se están generando nuevos problemas. Entonces, la idea es hacerlo lo más luego posible. Ahora, es complejo hacerlo con una ciudad ya construida. Vi algunas preguntas, claramente aquí hay otro factor que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, que tiene que ver con el aislamiento acústico. Hay ciudades consolidadas, hay espacios consolidados, obviamente los centros de las ciudades, por lo menos aquí en Santiago, no hay espacio. Entonces, claramente, ahí tendremos que utilizar otro tipo de variables que tienen que ver con el aislamiento acústico, con el acondicionamiento de ponerse, por ejemplo, las discotecas. Las discotecas debieran tener un aislamiento acústico X, por ejemplo. Sí, desde los participantes también de Zoom, Iván Estuardo nos está pidiendo la palabra, así que le voy a dar la palabra para que plantee su pregunta. ¿Iván? Sonido, ¿Iván? ¿Iván? ¿No? Iván está con el micrófono apagado. Sí. Bueno, pasemos a Mario. Mario Joaquín también levanta la mano. Mario. ¿Me escuchan? Gracias, Iván. ¿Sí? Iván. ¿Me escuchan? Sí. Iván. Ya. Ahí. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Mira, mi pregunta es bien específica. Yo me tocó trabajar en Magallanes, acá en Chile, y quería consultar cómo consideran el efecto de las fuertes rachas de viento como ruido ambiental. Me aventuro yo en la difícil pregunta. Sí. Iván, gracias por la pregunta, porque, a ver, primero diferenciar un par de conceptos para poder responder. Habitualmente, cuando se hacen los mapas de ruido al cual hemos hecho referencia, los mapas habitualmente se hacen por modelación. Por lo tanto, sí se utilizan mediciones para verificar que lo que se está modelando sea correcto. Pues es muy difícil hacer un mapa solamente con mediciones. Y cuando uno modela, entonces el efecto de lo que habitualmente interviene en las mediciones, como el ruido del viento, ¿cierto? No está. Entonces, generalmente lo que estamos viendo con respecto a las normas son normas que están enfocadas hacia las emisiones que no tienen ese tipo de efectos. De hecho, para medir ruido ambiental hay consideraciones normativas porque rachas de viento importantes interfieren en la medición. Es como cuando uno sopla directamente sobre el micrófono del celular o cualquier micrófono, ¿cierto? Se genera un ruido que no es un ruido real, sino que es por la turbulencia del viento o de cuando uno sopla, ¿no? Ahora, en una situación natural, ¿cierto? Que es una discusión interesante, es decir, bueno, las rachas de viento como concepto son parte de la naturaleza, por lo tanto, mi percepción es que eso es parte del entorno sonoro del lugar. Característico, puede ser agradable o puede ser desagradable, no lo sé, ¿cierto? Como el sonido del mar. Si uno vive o va de visita, ¿cierto? A una zona donde se escuchan las olas, para alguien que vive en una ciudad, por ejemplo, si no vive cerca del mar, es un sonido que en la noche a lo mejor le provoca en los primeros días algún tipo de distracción, digamos, ¿no? Pero ese es nuestro entorno, ¿no? Para efectos de fiscalización o para efectos de medición en las cosas que hemos comentado de normativa, ¿cierto? No es conveniente medir con rachas de viento, como se dice, o con mucho viento, porque no se garantiza que la medición esté midiendo lo que se quiere medir. Pero si hablamos del paisaje sonoro, ¿cierto? Alguien que es de Punta Arenas o de la zona que tú estás haciendo referencia, Iván, es parte de su entorno sonoro escuchar el viento, ¿no? Entonces, pero entramos en una discusión que es interesante en todo caso.
Sí, en relación a ese tema, Emma Hermosilla, a través del chat, nos consulta también. Entiendo que cuando se mide el ruido, se mide todo el ruido. Pero ¿existe alguna posibilidad de diferenciar el impacto de diversas fuentes? Yo creo que está relacionado también con la pregunta que hace Iván, de cómo diferenciar qué es lo que es ruido y qué es lo que es natural del lugar, digamos. Sí, quizás complementar a raíz que Emma pregunta ese tema. Cuando se hacen las mediciones y Igor ha presentado algún tema de normativa, por ejemplo, las normativas están enfocadas, como veíamos incluso los ejemplos de los estudios, enfocadas a cierto tipo de fuentes. Entonces, si hablamos de aviones, las estaciones de medición o de vigilancia intentan medir solo ruido de aviones. Por eso, habitualmente, ese tipo de estaciones, además, graban audio, ¿no? O sea, hay un PIC, por ejemplo, y uno puede escuchar que efectivamente lo que está registrando pertenece a la fuente que quiere evaluar, ¿no? Porque un sonómetro es como un termómetro, ¿cierto? Entrega el valor, pero si uno pone un termómetro al lado de una estufa o lejos, ¿cierto? No sabe efectivamente, es muy sensible donde uno lo ponga. Por eso es tan importante las estaciones de medición. Nosotros hemos hecho referencia a las redes de monitoreo. Es súper importante lo que se está haciendo a nivel nacional de instalar estaciones de monitoreo, porque primero es difícil de ubicar las estaciones y segundo, las estaciones son equipos bastante caros, porque están midiendo normalizado. Entonces, todos estos procesos están súper regulados a nivel internacional y los datos que se presentan son datos que son, por ejemplo, los datos que presentó Guillermo y que tiene Alexandra en su tesis, son todos datos que son normalizados, que son comparables con estudios a nivel internacional. Ahora, cuando hay muchas fuentes de ruido en conjunto, es muy difícil diferenciar solo con un sonómetro cuál es la que el responsable. Hay técnicas para hacerlo, o se modela, o se pueden usar técnicas más avanzadas, que yo mostré un pequeño video, ¿cierto?, con equipos como cámara acústica, que uno puede identificar efectivamente de dónde viene el ruido, pero son equipos muy caros que no están masificados ni están pensados para fiscalización. Lo importante aquí es que las mediciones se hagan de las fuentes que uno quiere medir. Y eso hay que hacerlo con mucho cuidado. A través también del chat y la función de preguntas y respuestas, Jordan Calfugir, está levantando la mano. Jordan, ¿nos escuchas? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí. Sí, Hola, hola, hola. Un gran saludo primero a todos, profesor, Alexandra, Guillermo, Igor. Es como rico esta sensación de volver a encontrarnos por este medio. Mi pregunta es bien divertida. Es la misma pregunta, pero va dirigida por una parte a Guillermo, a Alexandra, y por otra parte a usted, profesor, y a ti, Igor. Guarda relación con lo siguiente. Voy a partir primero con Guillermo y Alexandra. ¿Ustedes creen o sea, me gustaría saber si dentro de su investigación ustedes han como considerado el impacto que tiene incluir un equipamiento, llámese estacionamiento subterráneo, en cómo incluir un estacionamiento subterráneo en el centro de una ciudad, por ejemplo, modificaría la dinámica de ruido en esa zona. Y si sería buena idea o sería mala idea, porque entendemos de que un estacionamiento subterráneo lo que hace es hacerse cargo de la demanda de estacionamiento que existe en la ciudad. Eso por una parte. Y desde el otro punto de vista, profesor, para usted y para Igor, ¿creen que es importante considerar estudiar este fenómeno, por así llamarle, el de modificar el centro de la ciudad, eliminando plazas de estacionamiento y creando estacionamientos subterráneos, considerando de que es un fenómeno, o sea, no sé si un fenómeno, pero es una intervención urbanística que ocurre y a medida que la ciudad crece y el parque automotriz aumenta, es necesario como tener información de qué ocurre acústicamente con un estacionamiento subterráneo? Esa sería la pregunta. Guillermo, Alexandra, profesor Enrique e Igor. Uno para cada uno. Voy a partir respondiéndote, Jordan. Bueno, dentro de todas las cosas como que pude aprender últimamente de transporte, me llamó mucho la atención como una corriente filosófica que dice que el estacionamiento es el destino. Tú cuando utilizas tu vehículo, tú no vas si vas a comprar al supermercado sí porque tiene estacionamientos, pero si vas, no sé, al almacén, tienes que primero buscar un estacionamiento
llega al estacionamiento, te bajas de tu auto y ahí caminas al almacén, por ejemplo, o a una tienda, algo así. Entonces, lo que actualmente pasa en las ciudades que no tienen como edificios de estacionamiento, ya sean subterráneos o edificios en altura, es que estos estacionamientos y estos destinos de la gente están repartidos por toda la ciudad. Ahí la gente se demora más tiempo en encontrar estacionamiento, después tiene que caminar más y un montón de otras cosas. Entonces, si tú generas un edificio de estacionamientos, insisto, da lo mismo como sea, si es bajo tierra o un edificio en altura, lo que hace es que como que llevas a todas las personas a un mismo lugar primero y después esas personas tienen que caminar. Entonces, si tú lo piensas, no es una mala idea hacerlo. Ahora, ¿dónde vas a focalizar ese nuevo foco de que todos los vehículos van a querer ir? Ese es el problema. Y eso tiene que ver con un análisis un poco más que quizás escapa de nuestra especialidad acústica, sino que es más bien un análisis como de transporte y un análisis económico del impacto que va a generar que todas esas personas vayan a ese lugar todos los días, porque imagínate que podría reactivar la economía, no sé, de un centro, por ejemplo, comercial, mucho, porque va a haber mucha gente caminando por ahí, o también podría afectar a otros, pero ese es un estudio como de otra especialidad que nosotros más que nada manejamos una de las externalidades que sería el ruido, pero hay muchas otras externalidades y muchos otros beneficios que se pueden ver en base a eso. Sí, yo coincido con Alessandra, es decir, que un estacionamiento es un foco de atracción de vehículos y al final sea en superficie o sea en bajo tierra, va a atraer vehículos. Es decir, que y a veces normalmente los estacionamientos cuando se hacen subterráneos, uno puede pensar, sí, está bajo tierra y así limito el ruido que está en el exterior. Efectivamente hay parte del ruido a la hora de manejar el auto, de aparcarlo, pero no es lo importante realmente. Realmente lo importante es todos los autos que van. Entonces, a veces los estacionamientos subterráneos cada vez en el urbanismo es más común por la falta de espacio, realmente. Es decir, no tenemos espacio en un centro de ciudad para aparcar en superficie, tenemos que construirlo subterráneo. Pero llega a ser un foco de atracción de vehículos y hasta que llegan a ese estacionamiento, pues van a crear ese ruido. Es decir, que realmente estás generando otro foco. No estás eliminando ese problema, estás creando un foco de... ¿Y qué quiero responder yo? ¿Sí? Sí, a ver, yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alexandra y Guillermo. No creo que pueda aportar nada más, excepto complementar con otra mirada. Yo creo que las políticas públicas deberían ir, y esto desde el punto de vista personal, no sé si hablo como jefe de un departamento, deberían ir al impulso del transporte público y no del vehículo particular. Yo creo que si partimos de la premisa que el 70% del ruido ambiental es producto del tránsito, debiéramos optimizar el tránsito desde el punto de vista de impulsar un transporte público sustentable, eléctrico, por ejemplo, en ese sentido, y disminuir el transporte privado. Yo creo que un sistema de transporte eficiente debe ir en ese sentido. Entonces, en ese sentido, yo no le haya mucho sentido a los estacionamientos. Sí, puedo Para cerrar, creo que... cerrar la idea. Jordan, quizá, o sea, la pregunta me parece súper válida porque uno puede intuir que van a pasar ciertas cosas. Lo que hay que hacer para poder responder responsablemente esa pregunta es hacer un estudio de la modificación que va a tener el entorno en virtud de los distintos flujos vehiculares que se van a generar. O sea, poner un edificio, como dice Alexandra, de estacionamiento, sea bajo, ¿cierto? Subterráneo, va a traer más flujo vehicular a ese lugar. Si las vías de acceso están acondicionadas para eso, posiblemente el impacto, ¿cierto? O sea, uno podría pensar de que va a soterrar incluso las entradas, no en la misma plaza, por ejemplo, sino que en otras vías, ¿no? Entonces, el impacto que se va a generar puede ser positivo, ¿no? Pero vamos a aumentar el tránsito vehicular en vías que probablemente no lo tenían,
¿ah? Y si no están bien diseñadas, vamos a generar un taco para acceder al edificio de estacionamiento o los subterráneos. Eso sí sucede, ¿ah? Entonces, algo que podría verse como una solución se puede transformar en un problema mayor, ¿cierto? Si no se hace un estudio del impacto, que sí se puede hacer, ¿ah? O sea, todo lo que hemos dicho hoy día da los argumentos para poder hacerlo de manera responsable y evaluar ese antecedente en el contexto, ¿ah? Entonces, no es tan fácil decir, sí, seguro, eso va a ser acústicamente mejor, porque es como cuando uno habla de las soluciones acústicas para ponga cajas de huevo y ese tipo de cosas, ¿cierto? que, que de repente dicen, no, eso va a funcionar. Bueno, no funciona, ¿no? Entonces, hay que hacer un estudio. Existen los profesionales, don Jordan, usted que es colega, con los elementos y los conocimientos para poder hacer un estudio apropiado de ese ejemplo o de otros, ¿no? En honor al tiempo, vamos a canalizar un par de preguntas más. No sé si les parece. Una es que viene a través de la plataforma Zoom. Diego Villalobos consulta algo interesante también. Dado que los campos de acción por la vía institucional es lenta, digamos, para resolver el problema del ruido, sostiene que le parece que una opción es la educación de la población para exigir un cambio en la forma de abordarlo. Por ejemplo, ¿cómo puede saber una persona que su estrés está asociado al ruido si para esa persona el ruido de fondo es normal? La pregunta dice, ¿qué tan importante es la educación para resolver el tema del ruido ambiental? ¿Existe algún estudio que vaya en esa correlación? Mira, a ver, yo te respondo así, claramente es un pilar fundamental, sin duda, sin duda. El tema ambiental, el tema ambiental es nuevo en este país. O sea, nuestra ley de base del año 95, 94. Y claramente nosotros todos quisiéramos que las cosas pasaran más rápido. Pero sin duda, si no incorporamos, tanto nosotros como las nuevas generaciones, la variable ambiental, la conciencia ambiental, no estaríamos como estamos. Sin duda es un pilar fundamental. Claramente el reconocer los efectos del ruido, el reconocer tal como dice la pregunta, cómo nos influye en nuestra vida diaria, las enfermedades que nos está provocando, no solamente el mal genio o el dolor de cabeza, sino que puede ser que estemos afectos y estemos expuestos, digamos, a tal niveles de ruido que puedan estar ocasionándonos más problemas de lo que nosotros pensamos. Es un problema de salud pública. Ya como yo mencioné en mi presentación, la Agencia Ambiental Europea lo pone como desde ya, y la OMS también lo ha hecho, como dijo el doctor Suárez, un par de años. Es un problema de salud pública que va creciendo. Las ciudades no se van volviendo más silenciosas. El parque vehicular va aumentando. Entonces, sin duda, la educación y la conciencia es fundamental. Nosotros igual estamos empezando recién, o sea, lo hemos dicho hace varios años, pero celebramos el Día Internacional de la Conciencia. Son iniciativas que es lo menos que uno puede hacer, pero claramente ese campo es insuficiente el abordaje que le hemos dado al sistema educacional. Hemos estado conversando con el doctor Suárez en algunas iniciativas, que es un campo que debiéramos abordar de mayor medida como Estado. Pero yo creo que es lo faltante, pero sin duda es un pilar fundamental. ¿Puedo aportar algo? Como experiencia. Igual ahora con esto del confinamiento, en algunas ciudades o en algunas calles de muchas ciudades, uno puede darse cuenta de cómo ha disminuido el ruido de tránsito y cómo, por ejemplo, uno puede dormir mejor. O cómo los vecinos se vuelven más sensibles al ruido. En mi caso, en nuestra casa, igual nosotros siempre hacemos actividades musicales al interior de nuestro hogar, que nos gusta mucho la música, y últimamente se me ocurrió hablar con los vecinos y preguntarles como si es que les molestaba más o menos el ruido que antes, y ahí aparecieron varias conversaciones interesantes en torno a que, claro, ahora como hay menos ruido en las calles por los vehículos, la gente se molesta más por los otros tipos de ruidos, ruido comunitario, o si vienen a arreglar una calle cercana, incluso las mascotas. Entonces el tema de la educación igual es súper importante porque uno hace que la gente se dé cuenta y después quizás reclame y ahí aparecen todas estas normativas y
y cosas bien interesantes, que es como la información base que dice Igor que se necesita para poder llevar como el problema del ruido a otros departamentos que también tienen que ver con más que nada con la generación, más que la regulación. Perfecto. Invitamos a través también de la plataforma, Pablo González está solicitando la palabra. ¿Pablo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya, estupendo. Mira, tengo una consulta más que nada, o quizás para Enrique, si es que puede aportar algo. Por lo que tengo entendido, el Ministerio hace poco tiempo hizo una adquisición importante del sistema de monitoreo de ruido. Y hay una iniciativa en Europa, en Roma, sobre el sistema de mapas de ruido dinámicos, que se llama Dynamap, que está basado con sistemas de monitoreo de bajo costo. ¿Hay alguna posibilidad o hay una idea de hacer algo parecido por parte del Ministerio? Que es una propuesta súper interesante de ese proyecto. Y también está la idea que, no sé si es que Igor dijo algo sobre sobre la revisión del Decreto Supremo 38. Si es que se está pensando algo sobre el sistema de monitoreo de ruido continuo. Empiezo por la segunda pregunta. A ver, no tenemos si bien hemos estado trabajando en la revisión del 38, todavía no existe un documento que yo pueda comentar, pero sin duda, sin duda el avance tecnológico que tiene la acústica en este momento y el monitoreo, digamos, sin duda va a incidir en algún punto esta revisión. No puedo decirte nada más porque no hay nada cortado y todavía no está claro cómo va a incidir, pero ciertamente sí va a incidir porque el avance tecnológico tiene mucho que ver con la actualización de la normativa. Sobre tu primera pregunta, sí, nosotros no estamos adquiriendo, o sea, si bien estamos adquiriendo monitores puntuales, ¿no? Lo que tenemos como red de monitoreo no compramos las estaciones, lo que contratamos es un servicio. Y el servicio del monitoreo, que hay una empresa que nos está dando ese servicio. En ese sentido, nosotros hicimos una licitación en donde postularon empresas y estamos pensando en una segunda fase del proyecto, en incorporar estas novedades como los mapas de ruido dinámico o el reconocimiento, también lo vi por ahí en una pregunta, el reconocimiento de las fuentes. Y en ese sentido también estamos recién como ministerio, creo que la semana pasada, apoyamos un proyecto en el cual está el reconocimiento de fuentes, que también es una idea que está digamos, en la política pública, digamos, en algunas ciudades tienen ese sistema. Pero sí, vamos hacia allá. Vamos caminando, lamentablemente empezamos hace muy poco, el 2018 con la red de monitoreo, a lo que voy es que vamos creciendo, vamos fortaleciendo. En la primera fase del proyecto fue todo el asumir como ministerio el medir, que no es sencillo. Hubo que desde la parte de implementación de los servidores hasta el manejo de la información. Un tema bastante complejo de cómo asumir el ministerio y el equipo, asumir esta medida. Pero sin duda, vamos hacia allá. Pedro, ¿puedo Sí, por aportar favor. un poquito? Sí, Sí, que he claro, estado intentando también de ver un poco las preguntas. La pregunta que hace Pablo me parece súper interesante, porque hay un desarrollo importante a nivel tecnológico de las estaciones de monitoreo en versiones de bajo costo, que también en Chile hay empresas que están fabricando estaciones y que están siendo certificadas para efectos de monitoreo. Y también en la búsqueda de alternativas más económicas y dinámicas, como el caso de Dynamap, que es un proyecto europeo de la generación de mapas de ruido. En el caso de los mapas de ruido hay dos formas de hacerlo. Dynamap lo hace a través de sus estaciones, que son propias, digamos, de bajo costo, y otra forma es a través de la modelación, es decir, obtener los datos que se requieren para hacer la estimación.
En ambas líneas hay trabajo desarrollado. En la última que nombro, ¿cierto? Tenemos otro tesista del proyecto Fondesit, que es Diego Vergara. Él está desarrollando en su tesis estrategias de incorporar reconocimiento de fuentes, pero a través de otros procedimientos. Si hay interés de conocerlo, se pueden contactar con nosotros, ¿cierto? Es noticia en desarrollo, porque Diego está también desarrollando su tesis. En el caso de Alexandra ya está casi terminada, está para evaluación casi. Entonces, hay datos que todavía no se han publicado, pero se está avanzando rápido en esa línea. También se está avanzando fuerte en la parte de redes neuronales o inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de fuentes, que vi que es una pregunta que hizo Hernán Uchal. Estuve recorriendo un poquito el chat. Nosotros también estamos trabajando, incorporando a través de un convenio con una empresa que se llama Capta, que es de un colega nuestro acá en Valdivia, incorporando a cierto tipo de red de monitoreo o estación de monitoreo que puede hacer registros de audio. No todas las pueden hacer, ¿no? Y hay un avance importante en la identificación de fuentes. Entonces, sí, nosotros como universidad estamos desarrollando, yo diría que 2 o 3 proyectos en la línea de las cosas que pregunta Pablo y Hernán. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, voy a canalizar la última pregunta que viene desde YouTube. Y pregunta, bien general, ¿qué tan considerada está la acústica en Chile a la hora de contribuir y modelar la planificación de las ciudades? ¿Creen que está dejada de lado o que está teniendo un auge? Y con esto finalizamos. Abierta también. Pregunta abierta. Votación. Ya pues, don Igor. El audio, Está Igor. pausado. Igor. Tiene silenciado el micrófono. Sí, que me da risa porque en realidad, y poniéndome serio, digamos, el tema ambiental o sea, como yo mencioné, el tema ambiental no está considerado del todo en la planificación de la ciudad, porque no ha sido una variable, y es una variable hace aproximadamente 5 años. Entonces, porque como yo mencionaba, el instrumento de evaluación ambiental estratégica, donde ese instrumento es el que le introduce la variable ambiental a los IPT, es nuevo, es realmente nuevo. Entonces, y más encima el tema ambiental. Y dentro del tema ambiental, el ruido también es un tema que no sé si llamarlo contaminante menor. No sé si suena a eso, porque no quiero, o sea, obviamente yo no lo puedo menospreciar, pero siento que de repente la gestión ambiental claro, la gestión ambiental es dominada por el aire, por la contaminación hídrica, por los residuos, y poco se ven los olores y toda la contaminación hídrica. En ese sentido, sí, hemos tenido avances y claramente este tipo de iniciativas, como este mismo seminario o charla, es poner el tema en la mesa, pero sin duda falta mucho. No estamos en un auge, como dijo la persona. O sea, no estamos ni en nada, ni estamos en un auge. Estamos partiendo, estamos viendo el escenario. Yo creo que con todos los estudios que estamos viendo, es que estamos diagnosticando los problemas. ¿Y cuáles son las variables que inciden en ese problema? Y la Alejandra, por ejemplo, que me llamó la atención, que quería compartir el hacer el análisis de escala humana, a mí me parece fundamental. Me parece fundamental considerar ese tipo de variables que vienen a recoger todo lo que tiene que ver con el traslado de la comunidad, puntualmente con el transporte. Pero, no, o sea, estamos al principio. No sé. Tengo buena esperanza. Sin duda un tema interesante que va a seguir dando que hablar en este tiempo y en los próximos años. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, les queremos agradecer la participación del doctor Enrique Suárez, Igor Valdebenito, el doctor Guillermo Rey, desde España nos acompañó, y Alexandra Montenegro en la charla denominada El ruido ambiental y la planificación de las ciudades. Antes de finalizar, les queremos dejar cordialmente invitados a nuestra 6ª jornada del ciclo de charlas de divulgación online sobre ingeniería y sociedad, cuyo tema central será ingeniería e innovación tecnológica en energía, electromovilidad desde el sur austral.
¿Ya? De forma extraordinaria, la actividad se va a realizar este próximo viernes 7 de agosto a las 3:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom y transmitido por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Saludos.